La luz del atardecer se filtraba por la ventana de mi cocina, suave y dorada, iluminando los bordes de las copas de cristal que había alineado en la encimera. La mesa del comedor, que rara vez se usaba, estaba vestida de lino blanco, con un centro de mesa de lirios y rosas frescas que había comprado en la floristería del centro. Su aroma impregnaba el aire sutil pero cálido, el tipo de detalle que esperaba que mi madre notara. En un rincón, las cajas de la empresa de catering esperaban a ser desempacadas. Me había llevado semanas terminar el menú, cada plato elegido para alguien específico: pollo a la parmesana para mamá, lasaña para papá, salmón a la plancha para Hallie, filete para Colin. Incluso pedí un pastel de chocolate de 3 capas que costó más que todo mi presupuesto semanal para la compra. Fui de habitación en habitación, enderezando sillas, ajustando marcos de fotos, pasando un paño por las encimeras ya impecables. Mi casita, modesta pero ordenada, se sentía casi grandiosa hoy. Tenía que ser así. Hacía meses que no estábamos todos juntos, y quería que esta noche fuera un recordatorio, para ellos y para mí, de que seguíamos siendo una familia. La lista de invitados éramos solo nosotros. Sin amigos ni colegas. Nunca me habían gustado las multitudes. Y mi familia siempre decía que entendían que una velada pequeña y privada significaba menos ruido, más espacio para una conversación seria. Al menos, eso era lo que me decía en silencio. Me vi reflejada en el espejo de la sala. Llevaba el pelo recogido con cuidado y mi suéter de un verde intenso resaltaba mis ojos. Nada glamuroso pero presentable. Sonreí, imaginando la calidez de verlos entrar por la puerta, el tintineo de copas, el sonido de las risas. Risas que creía que compartirían conmigo, no a mi costa. Revisé mi teléfono para ver si tenía la confirmación de entrega. Todo estaba programado para el sábado por la tarde, horas antes de la hora de llegada, las 5 de la tarde que les había indicado. Me imaginé a todos alrededor de esa misma mesa, platos llenos, copas de vino iluminadas por la luz, mis padres contándome historias de cuando éramos niños, mis hermanos bromeando con la inocencia que suelen tener las familias. La imagen me hizo detenerme, una punzada de inquietud me revolvió el pecho por razones que desconocía. La ignoré y volví a ordenar los cubiertos, decidida a que cada detalle fuera perfecto. En el fondo creía que si todo se veía bien, tal vez todo lo demás también lo estaría. Era casi medianoche cuando por fin me senté en el sofá, con una taza de té enfriándose entre las manos. La casa estaba en silencio, la mesa aún puesta, el aroma a flores flotaba en el aire. Abrí mi portátil con la intención de revisar algunos correos del trabajo antes de irme a la cama. Nada más. Fue entonces cuando lo vi, un mensaje sin leer en mi bandeja de entrada, de una dirección que no reconocí. El asunto era corto, casi simple para Marceline. Por un momento me quedé sobre el icono de la papelera. Spam, pensé. Pero había algo en la simplicidad del asunto, la forma deliberada en que se había escrito mi nombre que me hizo dudar. Mis dedos tocaron el panel táctil y el correo electrónico se abrió. Solo había 2 líneas. Mira este vídeo y descubre cómo te trata realmente tu familia. Sin saludo ni firma. Solo un archivo de vídeo adjunto. Se me aceleró el pulso. Miré fijamente el archivo adjunto, con el cursor sobre el botón de reproducción. Me rondaron por la cabeza una docena de razones para no pulsarlo: virus, estafas, chistes malos, pero la curiosidad ya había echado raíces. Hice clic. Se abrió el reproductor de vídeo. La imagen estaba granulada, con colores apagados. La escena tardó varios segundos en enfocarse, y con cada píxel que se aclaraba, una incómoda pesadez se instalaba en mi pecho. Lo primero que reconocí fue la cocina, los armarios relucientes y la mesa de madera desgastada del apartamento de mi hermana. Alrededor estaban sentados mis padres, Hallie y Colin. Copas de vino y botellas de cerveza estaban esparcidas entre ellos. Tenían el rostro sonrojado y sus voces se superponían con la tranquilidad de la borrachera. Me acerqué más, apretando la taza con fuerza hasta que me dolió. El sonido fue bajo al principio, pero luego se hizo más claro a medida que alguien ajustaba el ángulo de la cámara.
Pude distinguir la voz de mi madre suave y tranquila, justo antes de que tomara un sorbo de vino. Solo nos gusta Marceline cuando nos envía dinero. Las palabras parecían flotar en el aire, suspendidas entre la pantalla y mis oídos, imposible apartarlos. No me moví. No respiré. Mientras mi padre levantaba su botella en un brindis fingido y le respondía, la risa de mi padre siguió a su brindis, profunda y despreocupada, como si mi vida se hubiera reducido a una broma privada que habían compartido miles de veces antes. Sí, dijo. Cuanto más dinero envía, más nos cae bien. Todos rieron a carcajadas, sin control. Esa risa que surge cuando no se piensa en las consecuencias. Hallie se reclinó en su silla, secándose las comisuras de los ojos. Dios mío, eres terrible, dijo entre risitas. Pero en serio, es muy gracioso verla intentar arreglarse. Tiene un gusto terrible. Se ve patética con esos conjuntos que elige. Mi mirada se dirigió involuntariamente al suéter que llevaba puesto, el que había elegido con tanto cuidado para mañana. Colin meneó la cabeza y sonrió. No puedo creer que esté celebrando su cumpleaños en casa en lugar de llevarnos a un sitio bonito. ¿De qué sirve tener dinero si no lo gastas en nosotros? Seguro que le da miedo la gente, añadió Hallie con una sonrisa burlona. Más risas. Entonces Colin se encogió de hombros. Lo mejor es que ni siquiera tenemos que darle regalos caros. Sinceramente no quiero darle nada. Hallie saltó con entusiasmo. Claro. De todas formas nos da muy poco. Solo cubre el alquiler, y quizá me dé $100 o $200 extra. No es suficiente. Sentí un nudo en el estómago. Le enviaba casi $1000 al mes, además del alquiler. Mi madre asintió como si aprobara un plan de negocios. Necesitamos encontrar la manera de insinuarle que debería cuidar mejor de su familia. Hacerla sentir culpable por no hacer lo suficiente. Y entonces mi padre la selló. Levantó la botella una vez más, con los ojos fijos en nuestro pequeño cajero automático. El tintineo del vidrio resonó en mis oídos. Ni siquiera me di cuenta de que me temblaban las manos hasta que la taza se me resbaló de las manos y golpeó la alfombra con un ruido sordo. Me quedé congelado, la palabra resonando una y otra vez hasta que el vídeo finalmente terminó y la pantalla se volvió negra, dejando solo mi reflejo mirándome. Durante un largo rato me quedé sentado allí mirando la pantalla en blanco. La palabra cajero automático rebotó en mi cabeza. El dolor en el pecho era agudo, pero no era el dolor sordo y familiar con el que había aprendido a vivir. Esta era una ira más limpia y ardiente que atravesó la niebla de los años. Pensé en los turnos de adolescente en el restaurante, mientras mis amigos iban a partidos de fútbol. Las becas por las que luché para que mis padres no tuvieran que pagar ni un céntimo por mi educación. Los proyectos freelance que acepté en lugar de ir a fiestas. Cada pago de alquiler. Cada traslado de emergencia. Cada vez que dije que no a algo que quería porque necesitaban más. ¿Y para qué? Para que brindaran por lo mucho que me apreciaban. Cuando se cobraran los cheques, la confrontación les daría el escenario. Que tergiversaran mi reacción para demostrar que estaba exagerando. Ningún silencio sería más sonoro. Abrí mi navegador de viajes y escribí una palabra, Hawái. Los vuelos salieron a las 4 de la madrugada el día de mi cumpleaños. Perfecto. Reservé la suite penthouse más cara que pude encontrar en Honolulu, el tipo de lugar con el que nunca me hubiera permitido siquiera soñar antes. Luego llamé a un cerrajero. Mañana por la mañana 8. Le dije, cambia todas las cerraduras. Es urgente. Tomó nota de los detalles sin cuestionarlos. Finalmente abrí la factura del catering. El total, $800, apareció en la pantalla. Llamé al restaurante, confirmé el pedido y cambié la dirección de entrega al albergue para personas sin hogar del centro. El coordinador al otro lado de la línea pareció sorprendido y luego agradecido. Terminé la llamada y me recosté, sintiendo el más leve rastro de algo que no había sentido en años, satisfacción.
Aparecerían esperando una celebración, pero la puerta estaría cerrada, la comida habría desaparecido y yo estaría a miles de kilómetros de distancia. El plan se apoderó de mí como una armadura, cada paso era un corte silencioso de los lazos que habían envuelto tan fuertemente mi vida. El despertador sonó a las 2 de la mañana, aunque apenas había dormido. Mi maleta ya estaba en la puerta, llena de ropa que había elegido sin la aprobación de nadie más que la mía. Me vestí rápidamente, me recogí el pelo en un moño flojo y salí a la calle oscura y tranquila. El conductor del Uber no hizo preguntas y El conductor no respondió. El viaje al aeropuerto fue silencioso, salvo por alguna señal de giro ocasional y el zumbido de los neumáticos sobre el pavimento. A las 4, ya estaba en la puerta de embarque, con la tarjeta de embarque en la mano. Por primera vez en años, iba a algún sitio sin tener que cargar con el peso de otra persona. El vuelo fue largo, pero extrañamente tranquilo. Vi películas, tomé un café malo y dejé que el rugido constante de los motores ahogara el eco persistente de sus voces en ese vídeo. Cuando aterrizamos, el cálido aire havaiano me envolvió como algo que no sabía que me había estado perdiendo. Cuando me registré en la suite del ático, el sol de la tarde ya había comenzado a descender lentamente hacia el océano. Los ventanales enmarcaban la vista como un cuadro viviente, pero mi atención no dejaba de distraerme con el teléfono en mi bolso. Sabía qué hora era en casa, las 5. La primera llamada fue de mi madre, su nombre iluminó la pantalla. Luego mi padre, luego Hallie y luego Colin uno tras otro. Implacable. La vibración en la mesita de noche parecía casi viva, resonando contra la madera. Dejé que cada llamada se enviara al buzón de voz. Cuando por fin dejó de sonar, empezaron los mensajes de texto. Estamos aquí. ¿Dónde estás? Esto no tiene gracia. Respóndenos. Estamos esperando afuera. Las hojeé lentamente, imaginándolas de pie en mi porche, la confusión transformándose en irritación, la irritación en pánico. Mis dedos se posaron sobre el teclado. Luego adjunté el vídeo, sus propias palabras, sus propias risas, y escribí solo una frase. Lejos de la familia tóxica. Presioné enviar. Por un momento observé aparecer el pequeño icono de entregado, sabiendo que el mensaje había llegado a todos los lugares que importaban. Luego apagué completamente el teléfono y lo dejé a un lado. El silencio que siguió fue absoluto y dejé que me llevara a la siguiente respiración. Cuando salí al balcón, el océano se extendía interminable ante mí, la primera mañana en Honolulu. Me desperté con el sonido de las olas en lugar de con el zumbido de mi teléfono con otra solicitud de dinero. Me quedé en la cama un buen rato, simplemente escuchando, dejando que la ausencia de exigencias me calara hondo. Al principio me pareció antinatural, como si hubiera olvidado hacer algo urgente. Llené mis días con todo lo que solía decirme que no podía permitirme, no porque no tuviera dinero, sino porque no creía que valiera la pena gastarlo. Desayuné en la terraza, con el océano extendiéndose frente a mí. Pedí servicio a la habitación solo porque me apetecía. Paseé por las boutiques sin mirar los precios. Al tercer día, mi piel estaba caliente por el sol. Mi cabello olía ligeramente a agua salada y había dejado de mirar la hora. Caminé largas distancias por la playa, dejé que las olas me alcanzaran los tobillos y dejé ir la voz en mi cabeza que medía cada decisión en función de cómo podría afectar a otra persona. Las tardes eran más tranquilas. Me sentaba en el salón del hotel con una copa de vino, viendo a desconocidos reír y hablar sin pensar en la próxima factura que tenía que pagarle a alguien. Por primera vez en años, no me sentí atado a las expectativas de nadie. Aún así, la incredulidad persistía. Era extraño darme cuenta de que podía pasar un día entero sin interactuar con mi familia, y no solo sobrevivir, sino sentirme más ligero por ello. Al sexto día, esa extrañeza se había transformado en algo más sólido. El zumbido constante de culpa que había vivido bajo mi piel durante décadas estaba en silencio. En su lugar había una calma que aún no sabía cómo nombrar, pero que sabía que quería conservar. Cuando finalmente volví a encender mi teléfono, fue solo para ver quién, si alguien, podía comunicarse conmigo.
Fue entonces cuando vi su mensaje en casa. Todavía estaba desempacando cuando apareció un mensaje de un número desconocido. Hola Marceline. Soy Elena. ¿Podemos vernos solo nosotras dos? Es importante. Siempre me había gustado Elena Collins, mi novia, aunque nunca habíamos sido especialmente cercanas. Algo en su tono me hizo aceptar sin dudarlo. La tarde siguiente nos instalamos en un tranquilo café del centro. Llegó luciendo más nerviosa de lo que la había visto jamás, escaneando la habitación antes de deslizarse en el asiento frente a mí. Gracias por venir, dijo en voz baja. Asentí esperando, con sus manos curvadas alrededor de su taza de café. Yo soy quien te envió ese vídeo. Por un segundo me quedé mirándola. Sí, asintió ella. Esa noche estaba en casa de Hallie. Fui al baño y al volver todos hablaban de ti, se reían, te llamaban cajero automático, se burlaban de tu ropa. Empecé a grabar con el móvil porque sabía que si no, no lo creerías. El recuerdo de aquellas imágenes granuladas me apretó el pecho. ¿Por qué anónimamente?, pregunté. No quería que Colin lo supiera. Pero después de que cortaste con ellos, empecé a verlo como realmente es. No le importaba que perdieras el contacto. Solo le importaba que ya no le pagaran el alquiler. Así que rompí con él. Sentí una oleada de gratitud inesperada. No tenías por qué decírmelo. Pero me alegro de que lo hicieras. Ella dudó antes de inclinarse más cerca. ¿Hay algo más? Están furiosos, Marceline. Les he oído hablar de maneras de avergonzarte públicamente, publicando cosas en línea, tergiversando la historia para que parezcas la egoísta. Creen que si mucha gente se lo cree, tendrás que volver a defenderte. El aire entre nosotros pareció agudizarse. Gracias por avisarme, dije calmando la voz. Estaré preparada para lo que sea que intenten. Y por primera vez desde que todo empezó, supe que lo decía en serio. La advertencia de Elena se cumplió una semana después. La primera vez que los vi afuera de mi oficina, pensé que era una coincidencia. Mis padres estaban parados cerca de la entrada, fingiendo mirar sus teléfonos. Pero cuando pasé por allí sin saludarlos, mi madre me gritó, con una voz apenas temblorosa que parecía digna de lástima. Marceline, por favor, solo 5 minutos. No me detuve. El personal de seguridad captó el intercambio y me acompañó al interior, siguiéndome con la mirada durante todo el trayecto hasta los ascensores. Luego llegaron los mensajes de amigos en común, personas con las que no había hablado en años, que de repente me preguntaban si realmente había abandonado a mi familia. Siempre era la misma historia, están luchando. No entienden por qué los interrumpí. Solo quieren hablar. La culpa estaba cuidadosamente empaquetada, diseñada para eludir mis defensas. Cuando eso no funcionó, se volvieron más audaces. Mi banco me llamó para avisarme sobre múltiples intentos fallidos de iniciar sesión en mis cuentas. El representante confirmó que los intentos vinieron de mi ciudad natal. Cambié todas las contraseñas, configuré nuevas preguntas de seguridad y agregué autenticación de 2 factores. La idea de que intentaran entrar en mis cuentas me ponía los pelos de punta. Una tarde, cuando salía del trabajo, vi a Hallie apoyada en el capó de un coche al otro lado de la calle. Ella no dijo nada, solo sonrió como si me desafiara a acercarme. Caminé hacia mi auto sin mirarla, con el corazón latiéndole con fuerza pero con pasos firmes. Después de eso, la seguridad insistió en acompañarme a la salida casi todas las noches. Al principio me resistí. Entonces me di cuenta de que no se trataba de miedo. Se trataba de negarles cualquier posibilidad de tergiversar la narrativa. Por más tácticas que intentaron, no respondí. No les daría el argumento que querían, la oportunidad de pintarme como el agresor. Cada noche volvía a casa y me encontraba con la puerta cerrada y con el silencio por el que había luchado, aferrándome a él como si fuera la cosa más valiosa que jamás había tenido. La advertencia de Elena se cumplió más rápido de lo esperado. En una semana, estaban esperando afuera de mi edificio de oficinas. Primero mi madre. Luego todos juntos.
Se quedaron cerca del estacionamiento, con los brazos cruzados y los ojos escaneando a cada persona que salía. Cuando pasé sin saludarlos, comenzaron las llamadas y mensajes de texto de amigos en común. Tu familia está preocupada por ti. Dicen que los has cortado sin ningún motivo. Los mensajes siempre estaban plagados de juicios, como si debiera una explicación a cualquiera que me la pidiera. Luego vinieron las alertas bancarias. Intentos fallidos de inicio de sesión en mi cuenta corriente, mis ahorros e incluso mi fondo de jubilación. Cambié todas las contraseñas, agregué verificación adicional y aún así las notificaciones siguieron llegando. Estaban lo suficientemente desesperados como para intentar entrometerse en cada rincón de mi vida, pero fueron demasiado descuidados para lograrlo. Una tarde al salir del edificio, mi padre se interpuso directamente en mi camino. Necesitamos hablar, dijo. Su tono era entre súplica y orden. Antes de que pudiera responder, intervino la seguridad, guiándome junto a él y hacia el auto que me esperaba. No era la primera vez esa semana que tenían que escoltarme. El esfuerzo que hicieron para perseguirme fue casi impresionante en un sentido sombrío. Nunca habían demostrado ese tipo de persistencia cuando se trataba de ninguna otra cosa. Solo cuando había dinero de por medio. Me quedé en silencio durante todo esto. Sin textos, sin llamadas, sin defensa pública. La verdad no necesitaba defensa y yo no iba a regresar a su arena solo para que pudieran tergiversar mis palabras. Cada intento fallido de su parte solo solidificó algo dentro de mí. Cualquiera que fuera lo que estaban planeando a continuación, yo estaba decidido a estar listo.